Buenos días a todos. Gracias por seguir con nosotros en esta última jornada dedicada a la comunidad ashkenazí, y esta en particular es sobre el arte que ha producido la comunidad ashkenazí, no solo en México sino desde Europa. Y pues es para mí un honor presentar a nuestra invitada que nos impartirá una conferencia muy interesante. Ella es Natalia Burgi-Chocón, doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. Su especialidad y el objeto de su inagotable curiosidad es, como lo denota su obra, la historia de los inmigrantes ashkenazíes en México. Es autora de La memoria rescatada, la izquierda judía en México, Freibelt, y la Liga Popular Israelita 1942-1946, publicado por la Universidad Iberoamericana en 2004. En Yiddish suena mejor es otra de sus obras, y se refiere al Yiddish en la vida cotidiana de los judíos mexicanos, que también está publicado aquí en la Universidad Iberoamericana. Es coordinadora y coautora de los libros sobre el judaísmo mexicano, diversas expresiones de activismo comunitario, también publicado por la Universidad Iberoamericana en 2009, y en últimos tiempos ha sido coordinadora de dos obras muy interesantes sobre las mujeres judías en México. El primero es Tejidos Culturales, las mujeres judías en México, editado por la Universidad Iberoamericana de 2016, y Tejedoras de Cultura, las mujeres judías en México, también publicado por la Universidad Iberoamericana en el año 2002. Y quiero hacer mención especial de su obra Del Shtetl a la ciudad de los palacios, publicado por la editorial Textofilia en 2020, que es pues una visión muy interesante sobre la cultura yiddish, sobre la lengua yiddish, los relatos, y que hemos tenido el gusto también de presentar en esta semana. Hoy nos presenta una conferencia muy interesante sobre el teatro yiddish en México, del periodo de 1930 a 1945. Así que, pues sin más, le doy la bienvenida, le agradezco por estar aquí en esta jornada que pues se inspira en el arte de las comunidades judías ashkenazíes. Y, por favor. Muchas gracias, Cosette, y muchas gracias a mi distinguido público. Y también quiero agradecer mucho a Raquel, que me vino a acompañar, como siempre, en esta plática sobre el teatro. Quiero hacer mención especial de lo maravillosa y fructífera que fue esta semana, del respeto de esta universidad, del Departamento de Historia, y especialmente del programa de estudios judaicos dirigido por Cosette, que, como le dije cuando llegué, es una yiddishista no judía, y es una judía no judía, por su interés, su entusiasmo, y muchas gracias, Cosette. Quiero hablar de un periodo muy especial de la comunidad judía, que si se estudiara solamente el teatro yiddish en mi sentir, se podría, digamos, estudiar la historia de la comunidad judía en México, sus intereses, su amor por la cultura, su amor por la cultura, como unos migrantes que llegaron en los 20, de hecho estas conferencias son como un homenaje a los 100 años del establecimiento de la comunidad ashkenazí en México, cómo unos inmigrantes pudieron reproducir en país extraño, en tierras extrañas, todo lo que ellos habían vivido en Europa. Trajeron cultura, publicaron libros, hicieron escuelas, partidos políticos. Al mismo tiempo que trabajaban, continuaban con su hermosa labor de proveer a ellos mismos y a sus familias de algo muy profundo que es la cultura judía. El teatro yiddish fue,
como se llama esta plática, un hogar entre reflectores. ¿Por qué? Porque entre esos reflectores, estos judíos reproducían la vida en Europa y al mismo tiempo vivían una etapa muy especial y la proyectaban a todos aquellos migrantes que habían perdido todo al dejar sus casas allá, menos su lengua. Entonces el teatro, por eso se llama el Teatro Yiddish en México, porque la importancia de ese teatro era la lengua. Cada judío que llegaba a ver las obras de teatro se sentía como que tenía ahí su hogar. El título que le puso Coseta esta semana es Nu vos Herzog. Bueno, entonces, ¿qué hay de nuevo? Y cada judío llegaba al teatro no solamente a ver la obra de teatro, sino a preguntarle al otro, bueno, Nu vos Herzog, ¿cómo te ha ido? ¿Qué trabajas? ¿Qué haces? Y yo quise recuperar esta vida que quizás no haya sido tan fructífera, no fue tan grande, tan importante, por muchos problemas que tuvieron, por la falta de público, era un público pequeño. Si tomamos en cuenta que en ese periodo que yo relato, había 8.000 judíos, 8.000 judíos en México, y de esos 8.000 judíos, pues la mitad eran niños nacidos en México, que empezaban a perder la lengua. Entonces, un puñado de judíos se abocó a ir y a llenar esos teatros. El teatro yiddish. Primero quisiera platicarles sobre el teatro yiddish. A pesar de que la cultura judía es pues milenaria, el teatro yiddish es muy nuevo. Estudiosos creen que no se difundía el teatro en los primeros milenios de la cultura judía, como era el teatro griego, el teatro romano, otros teatros que hubieron en las culturas, y también en la Edad Media, el inglés, el teatro de Inglaterra, el italiano, el español, que eran tan famosos, por la prohibición judía en los 10 mandamientos de no representar la imagen de Dios. Entonces, probablemente por eso los judíos no se dedicaron durante mucho tiempo al teatro, pero después empezaron a tener una influencia de afuera en el medioevo. Se han reportado grandes, digamos, no escritores, pero grandes tramoyistas o grandes personas que se dedicaban al teatro italiano, que eran judíos, que nunca destacaron, pero no era en el ámbito judío, era en el ámbito italiano, en el ámbito español, pero no en el ámbito judío. Las primeras representaciones que podríamos decir que es un incipiente, digamos, rasgo del teatro son el Purim Spiel. ¿Qué era el Purim Spiel? El Spiel, la traducción es como una obra, como un juego. Eran que anualmente, cuando se festejaba la fiesta de Purim, se hacían representaciones de la historia de la Megilá, la historia de la reina Esther, que salva a su pueblo, del enemigo Amán, y de la fiesta que se hace después de haber sido, digamos, liberados de esa sentencia de muerte. Entonces, los judíos de los diferentes pueblos hacían unas representaciones. Al principio eran las representaciones de la historia de Purim, pero después las representaciones eran pues de la vida cotidiana, de lo que sucedía en los Shtetl, en los pueblos, y la gente esperaba con un fervor esa temporada, porque llegaba la primavera, porque llegaba la fiesta y porque llegaban digamos, estas pequeñas obras que eran el Purim Spiel. Pero en el siglo XIX, cuando entra, digamos, la etapa de la modernidad, surge un interés específico en el teatro. Algunos judíos ya ilustrados, iluminados, que estaban dispuestos a acogerse a las culturas que los rodeaban, empiezan a unirse a grupos de teatros no judíos.
empiezan a tomar clases de teatro en la Rusia zarista, que hay grandes estudiosos del teatro, pero después regresan y les voy a leer un pequeño poemita de Abraham Reisen, un grandísimo escritor, para ver cuál era el sentimiento que tenían hacia el Yiddish. Yiddish, idioma y lengua mía, milagro de mi continua permanencia. Entre extraños aquí y allá, eres mi hogar en cada lugar. El teatro en Yiddish ocupó un lugar relevante en la vida de los inmigrantes judíos, un espacio para el aprendizaje, el entretenimiento, refugio para las añoranzas, un lugar para reír y llorar, para reunirse con los propios conocidos que también extrañaban el Yiddish. La frase que muchos citan, que decían es "Avime Tresach", era como encontrarse nuevamente en casa. Por lo menos nos reencontramos en este espacio. El teatro yiddish moderno surge en el siglo XIX, a mediados, cuando al que se le llama el padre del teatro yiddish moderno, Abraham Wolfaden, que era un gran conocedor del yiddish, del hebreo, en esa época se le podía hasta llamar sionista, por su amor por la tierra de Israel, cuando el sionismo era muy incipiente, y él regresó, digamos, a su pueblo y empezó a organizar trupés, estos grupos itinerantes que iban de un lugar a otro, que no nada más era el teatro, eran saltimbanquis, eran payasos, eran cómicos de la lengua, eran grupos así que se movían, y algo que nos tiene que llenar de orgullo es que es un grupo que aceptaban a las mujeres. Todas esas mujeres que por algún motivo no querían estar en la comunidad, y los hombres obviamente que no se sentían a gusto en su comunidad y afuera tampoco se sentían a gusto, empezaron a formar estos grupos, y la mujer era bien aceptada. Eran familias itinerantes, se casaban entre ellos y continuaban. Y compositor le ponía música a sus amigos a sus canciones, y él empezó a hacer obras muy de poco valor, digamos, si hablamos de valor intelectual, de poco valor, pero de gran importancia. Hay una obra que se llama Shulamit, que es una ópera, en la cual se rescata una canción que se sigue cantando hasta hoy. Él habla de Shulamit, una princesa en la época del Segundo Templo, antes de la destrucción, y se enamoran de ella y le engañan, y bueno, pero en esa obra que se llama Shulamit, también se habla del gran amor por la tierra de Israel, y esta hermosísima canción que seguro todos conocen, que se llama Roshim Mandlen, Pasitas y Almendras, habla de una mamá que se llama, una viuda que se llama Bastion, la hija de Sion, que está arrullando a su pequeño, pero al mismo tiempo se habla de la modernidad, porque dice, cuando crezcas, hijito, vas a ir en trenes. El tren era algo muy moderno en ese periodo. Vas a ir en trenes y vas a ser un gran comerciante y vas a ser un gran hombre. Hermosísima canción
porque el teatro yiddish era lugar de distracción, escuela del pueblo durante muchos, muchos años. Él también escribió varias como vaudevilles que se han reproducido, inclusive hay una película de hace tiempo en Israel que se llama Shnei Kunilemen, dos Kunilemens, una obra sobre estudiosos de la yeshiva, muy simpática, y una obra que se llamaba Bar Kokhba, que es bueno, digamos, la última revuelta que tuvieron los judíos después de la destrucción, pero con eso inició el enorme exilio. Y esa obra la presentaron en México en 1935, el Colegio Israelita lo presentó y había 100 personas en escena, niños cantando, jóvenes hablando, y en Yiddish, como clásico de los judíos del mundo entero. Y luego leí en el periódico, había críticas alabanzas a la obra, como una obra de un personaje así, como Wolfgang fue puesto en un teatro por niños que nacieron ya en México. Y por otro lado, los críticos que dijeron, ¿cómo se atreven a hacer una obra tan hermosa y banalizarla con esos niños que ni hablan yiddish, que no saben ni cantar? Bueno, pero de todas maneras fue una obra importante que se publicó mucho en el periódico. Ese es otro de los grandísimos logros de esta comunidad, de esos periódicos, cuando ni siquiera tenían la tipografía para hacerlos y tenían que ir a pedirle a sacerdotes que les prestaran, que tenían las letras en algunas publicaciones de las Biblias y en hebreo, y luego, bueno, pero ese es tema aparte, el periódico. Luego hay otro enorme, digamos, escritor que se llamaba Jacob Gordin, que él hizo algo que a mí me parece comiquísimo. Cuando ya no se le ocurría de qué escribir, se fusilaba obras de otros autores, nada más les cambiaba el nombre, inclusive de Shakespeare. Y tenía el descaro o la ocurrencia y todo, ponía así: Verkürzt und verbessert, acortado y mejorado. Así eran sus obras. Y por ejemplo, esta obra que fue muy famosa, que se llama Mire Leedros, que es una copia del Rey Lear de Shakespeare, pero ubicado en una familia burguesa en Europa, y de una madre que trabaja y de los hijos que pues no le corresponden y le roban bueno, al final la meten, porque ha habido varias escenificaciones, al final la meten a una casa de ancianos y se queda con todo, la nuera sobre todo. Esa es la que inspira, ¿no? Pero esta obra, que se llama Mire Leedros, esta obra ha sido representada en todo el mundo, y así, primero en yiddish, y tanto gustaba que luego la pasaban en todos los idiomas. Creo que son 35 traducciones de esa obra de Gordin, ¿no?, que se ha presentado. Estas son las escenas de la matrona, la madre y los hijos peleándole ahí, y fíjense, la mamá no aguantaba a la nuera porque la nuera era muy moderna y ya no le importaba ni que el hijo, su propio nieto, que estudiara ni violín ni que jugara ajedrez. A ella le importaban cosas más banales, vestirse bien, las joyas de la suegra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa obra, esa obra también se presentó en México, después les voy a contar, también se presentó en México. Ok, en yiddish y luego en español por grandes artistas como Esperanza Iris y después como María Teresa Montoya. Ok, ahora, ¿qué pasa? Estas obras pues son muy banales, las operetas pues relatan de la vida cotidiana, no tienen nada digamos, del espíritu que estaba llenando de inteligencia a los nuevos judíos que querían obras serias, obras importantes, como las copias de los grandes escritores no judíos. Y entonces empiezan a surgir nuevos escritores que
hablan ya de temas más serios, de temas más profundos, de más intelectuales, y hay grandes escritores. Por ejemplo, Ansky, que fue el compositor, que escribió el Dibuk. Este señor Ansky era un personaje muy, muy especial. Él andaba recolectando la vida de los judíos y se fue a todos los pueblitos, lo que es ahorita Ucrania, esos donde estaban los judíos más pobres, más iletrados, más ignorantes, más supersticiosos, para recabar su folclore. Era un folclorista. Y él andaba en 1900, antes todavía de la Revolución Rusa, en 1904, 5, 6, andaba con un aparato que no se los puedo describir, pero que grababa inclusive con fierros las canciones y escribió sobre todo el folclore. Que ese folclore empezaron a ver a Ansky y a su gente como traidores, y el imperio zarista le quitó todo su material y no le permitió seguir haciendo todos esos estudios pues, folclóricos, sociológicos, etnográficos. Él era un etnógrafo. Entonces, curiosamente les quiero decir, todo ese material parecía que se perdió y era una lástima. Pero en los 60s o no sé cuánto, cuando ya hubo un poco de apertura en la Unión Soviética, resulta que todo el material está, casi todo el material está. La tristeza es que en esa época yo ni había hablantes de Yiddish en la Unión Soviética ni había interesados. Cuando ya se abrió, hay pocos estudiantes que están recuperando ese hermosísimo material. Esperemos que lo logre, ¿no? Pero él, en 1920, escribe el Dibuk. Y el Dibuk son como sus memorias de muchos de los mitos, digamos, las supersticiones, los cuentos, las canciones, y hace una obra, pero la escribe en ruso, y se la manda a sus amigos no judíos para que si la quieren presentar. Entonces uno de sus grandes amigos, que era grandísimo en el teatro, pero no me acuerdo ya su nombre, le dice, mira, esa obra la tienes que escribir en Yiddish, a nadie le va a interesar. Los que sí se interesan son los de la Bimá, del teatro hebreo. Ellos la traducen al hebreo y llevan a Israel y ahí la presentan. Cuando a los 2 años muere Ansky, no se da cuenta que su obra se volvió universal. Es una obra que ha sido retomada por muchos pueblos en muchísimos idiomas y sobre todo en Yiddish. En México también se presentó en varios lugares. Inclusive me metí con mi nuevo amigo Google a googlear, y resulta que la estaban presentando en un teatro hace como 8 años, en un teatro por el norte, no me acuerdo si en Sinaloa, en Sonora, un grupo de artistas la estaban volviendo a representar. Yo escogí un pedazo de una película, porque no encontré el teatro, y ese pedazo obviamente es una película, pero los actores son los actores del teatro que lo habían presentado, y de hecho la película pues es totalmente teatral. El Dibuk viene de la palabra pegarse, entonces es un espíritu que murió por causas pues trágicas y regresa a la vida y se posiciona, es como ¿cómo se llama la película? Del exorcista, ¿no? Y se apodera del cuerpo. En este caso es un joven que cuando no le permite casarse con su amada, les recomiendo que lo lean o que le vean la película, no les voy a contar del Dibuk, él regresa y se posesiona de su amada. Y miren estas bellezas de
ella va a la tumba de su amado y le llora, él se posesiona de ella. Ahora en la modernidad han habido muchas críticas porque dicen que se posesionan de la gente débil, entonces al posesionarse de una mujer, pues se está posesionando de alguien débil, entonces siempre hay críticas a todo. Pero aquí el alma de su amante, el Dybbuk, regresa para posesionarse de ella y dice el que cuenta la historia: en la mujer ha entrado un Dybbuk, un demonio, digamos. Cuando se presentó en México, un gran pintor que se llamaba Arnold Belkin hizo estos, digamos, esta era la escenografía de la obra, esta y esta también. Otro de los escritos modernos, digamos, se llamaba, de un escritor, David, que escribió sobre el golem. El golem, digamos, yo solo tomé esto de la película alemana que se filmó, de Paul Wegener, pero no es el espíritu del verdadero del golem. El golem es el rabino de Praga, cuando ve que hay tantas matanzas de judíos, decide insuflar de vida a un hombre de arcilla, y entonces le pone en la frente, en la Aleph, la primera letra del alfabeto judío, que también es verdad, la primera letra de Emet. Entonces le insufla de vida y él se levanta y empieza a matar, pero así a diestra y siniestra, a los enemigos, pero como es alguien sin cabeza y sin inteligencia, luego se vuelve en contra de los mismos judíos, hasta que tiene que el rabino buscar la palabra mem, que es también parte de Emet, pero también es muerte, y le quita el poder a ese, digamos, ese monstruo, digamos, como luego dicen que ahí se inspiraron en lo de Frankenstein para hacer la película de Frankenstein. Pero esa es parte del teatro que se volvió universal. Aquí está Virginia Fábregas, dije mal, es Virginia Fábregas, me equivoqué. Es Virginia Fábregas la que presentó Miguel Efros, y también María Teresa Montoya. Y aquí hay una anécdota muy bonita. Había una de las actrices que vinieron al Teatro México, de que vinieron de Argentina para formar el teatro judío en México, que se llamaba Celia Zuckerman. Ella, Zuckerberg, perdón, ya estoy cambiando, Zuckerberg. Ella era muy amiga de María Teresa Montoya y muy amiga de las actrices, y ella se presentó en el teatro y vio la obra y se quedó maravillada con la actuación de Virginia Fábregas. Ella era una persona grande, y le dijo, entró a verla después al camarín, bueno, a donde estaba, al camerino, entró a verla al camerino y le dijo, me gustó tanto tu obra, dice que sentí que la estabas diciendo en yiddish, no me di cuenta que estabas hablando en español. Y Virginia Fábregas le contestó, efectivamente, dice, porque te quiero decir que todas las madres, todas somos iguales, las judías y no judías, y compartimos esos sentimientos. Esta es la señora que está del lado izquierdo, ella es Sila Zuckerberg, ella fue la que entró al teatro. Ahora les voy a hablar del teatro en México. En México es una comunidad pequeñita. El teatro era, antes de la Shoah y de la terrible destrucción de todos los centros culturales, ya era muy importante en Nueva York, en Estados Unidos, y muy, muy importante también en Argentina. Tuvimos una hermosa charla de Susana Escuras sobre eso. Era porque había muchísimos judíos, no se trataba del nivel cultural ni nada, sino la cantidad que había y la integración que tenían. En México era una comunidad pequeña y un teatro pequeño, pero no por eso menos distintivo.
significativo e importante. El primer intento por hacer un teatro fue muy primario, en el 27, cuando los judíos acaban casi de llegar y estaban llegando, y una obra de Jacobo Glanz, que también tuvo su hija acá, pero esa obra, aunque tuvo mucho éxito, pues un éxito, un día, 2 días, cuánta gente iba a ir a ver una obra en yiddish, y ahí se estacionó por un tiempo el teatro yiddish. Después, en 1930, llegan 3 parejas de artistas que venían de Buenos Aires. En Buenos Aires hubo una crisis en ese periodo y no había trabajo para los actores. Todos ellos polacos llegan a México porque escuchan que en México hay una comunidad pequeña pero muy interesada en la cultura, y efectivamente se quedan aquí y los adoptan. Quiero señalarles que yo puse aquí el nombre de las mujeres para presentar este cartelón, porque por lo general en el periódico decían León, Zuckerberg y señora, Morris, Brown y señora, Morris, Gelber y señora. O sea, las señoras eran señoras, no tenían nombre, pero bueno, ese es trabajo de otra índole, ¿no? Se presentaron, no tenían teatros propios como en Estados Unidos o como en Argentina, no había teatros propios, pero conseguían los horarios, y aunque fuera más tarde una función, en los mejores teatros de México conseguían, como en el Teatro Ideal, donde presentaban, vean cómo está en yiddish, Teatro Ideal, y también quiero que noten algo. Las fotos de son 2 obras diferentes, ¿no? Totalmente. Una es de Dostoyevsky, el Crimen y Castigo, que es una obra seria, traducida al yiddish, y otra es Puede ser un ladrón honesto, que eran vodevils nada más, pero los periódicos, sobre todo en el 30 que empezaba, o 32, que empezaba el periódico del DEC, eran pues muy pobres, los periódicos y los artistas. Entonces usaban las mismas fotos para todas las obras, podía ser una obra seria, podía ser una obra de vodevil, y entonces ya desde entonces empieza a haber problemas obviamente con los espectadores, porque unos exigían tener un rato de diversión, de encontrarse con los propios y de reírse, y otros exigían obras serias, obras importantes para que educaran al público. Desde entonces ya el ocaso se veía venir. Había obras, como les dije, serias. Fíjate las fotos, ¿no? Son las mismas fotos para todas las obras que las ponen además en el periódico mal impreso, pues eran bastante pues, difíciles a veces de ver la foto, ¿no? Las obras las empezaron a hacer en teatros importantes, las hacían tarde para que en primer lugar pudieran venir la gente que trabajaba todo el día, en segundo lugar porque a veces no tenían, disponibilidad de los teatros, porque los teatros estaban ocupados. Algo muy importante, el teatro yiddish de México, con artistas que hablaban el yiddish, también invitaban a los judíos de México que habían trabajado en obras o que habían sido artistas en Europa, y complementaban el elenco. Pero no puede ser un teatro yiddish nada más, porque los tramoyistas, los que ponían las escenografías, los que dirigían la música, algunos de los músicos, sí, el director era un director judío, y miren, el director de orquesta era Kostakovich. Kostakovich fue una eminencia que luego empezó a trabajar en el Conservatorio de Música de México, y llegó a dirigir la Orquesta de México. Y también los arreglos musicales los hacía el maestro Ifker, que luego fue maestro toda la vida de las escuelas judías de maestro de música, pero la combinación, el primer encuentro de esta gente con los mexicanos que los ayudaban fue muy importante.
Esta señora, vean la teatralidad, sus cejas, cómo se pintaba, cómo todo. Esta se llama Una boda en prisión. ¿Cuánto más tengo tiempo? Porque no 10 minutos. Bueno, entonces, porque les quería yo contar de qué se tratan las obras, que son así como telenovelas, así dramáticas. Esta señora está en la cárcel y no puede salir y es la boda de su hijo. Y luego, aquí está una obra de Sholem Aleichem que se llama Moshe der Griner. También es en el Teatro Ideal. Lo representa uno solo de los actores y fue pues muy bien catalogada y muy bien acogida. También el Teatro Herbeu, miren qué hermoso. El Teatro Herbeu tiene hasta bueno, no sé si siga ahorita dando muchas obras, pero se hablaba de que había fantasmas en él, entonces era así como que una historia muy difícil para los que ahí trabajaban, que no querían entrar al teatro. Esta es una obra que se llama La promesa, de Jacobo Gordin, que alguna vez me gustaría que la conocieran. Ella le promete al marido viejo, rico, que no se va a casar nunca cuando él se muera, y resulta que si se casa con el administrador que quería el dinero, y luego le va muy mal, y ella dice que todo es la culpa de que ella no cumplió su promesa, ¿no? Y luego fíjense nada más las obras que empezaron a presentar, porque si no iban. La vergüenza de la prostituta, y Sadie, wo kriegst du, que decir a dónde te estás trepando, ¿no? Pero a veces es en el sentido. Entonces, este tipo de obras tenían que presentar para atraer a cierta población que venía a divertirse, ¿no? Cuando ya les empezó a ir muy mal, empezaron a traer artistas de Estados Unidos. Esta Clara Young, que era muy famosa en Estados Unidos, venía y ella hizo en esta obra que se llama Silencio, el rabino va a viajar. Hizo papeles de hombre, de mujer, hizo muchos papeles y también fue muy aclamada en los periódicos, ¿no? Esta Young también hizo La Madre Eterna. Y luego también hay obras en el Teatro Herbeu a beneficencia de distintas organizaciones, porque no se podían mantener de nada más del teatro. Entonces, por ejemplo, es una de beneficencia que se llama Dividir Luria, para el Keren Kayemet, o para ayudar al Comité de Ayuda Pro de los Refugiados de Europa. Entonces empezaron ellos a hacer. Les quiero contar algo muy triste. Por ejemplo, esta señora Sila Zuckerberg, gran artista y muy de izquierda y una gran intelectual, conocedora de la literatura, queda viuda muy pronto. Su marido muere de una gripa, muere, y ella ya no puede seguir actuando porque se actuaba con el marido. Entonces ella tuvo que dejar el teatro y ya no pudo. Vendía boletos, les ayudaba a diferentes cosas, pero ya no pudo seguir trabajando. Y ya después de un tiempo se dedicó, digamos, a la labor comunitaria y hacía grupos de lectura, etcétera, hasta que se fue de México. También el Teatro Fábricas, que era un teatro muy elegante y muy importante, le sirvió para ellos. Y otro lugar, que está Cuba 15, que es el Palacio de Mármol, era otra de las sedes. Vean qué hermosura, es donde estaban todas las organizaciones, miren qué hermosura, todas las organizaciones judías, todas las organizaciones, y ellos también eran combinados, les pedían que vinieran a hacer teatro, y ahí también hacían. En el 37, bueno, estas son otras de las obras que presentaron, más obras. En el Teatro Iris también, que es un teatro de Esperanza Iris, que ahorita es el Teatro de la Ciudad, que es un hermosísimo teatro, ellos tenían. Y sigue el connotado y famoso actor y director de teatro Maurice Schwartz vino a México varias veces. La comunidad lo invitó a ver si trataba de organizar teatro en México, pero eso demuestra que la decadencia del teatro no nada más fue en México. En México empezó muy rápido porque
la migración fue muy tardía, pero él venía de Nueva York porque ya en Nueva York ya casi no tenía trabajo, también empezaba a decaer el teatro. Él presentó varias obras en México y aparece un teatro del pueblo. El teatro del pueblo era del sindicato de electricistas, gente muy de izquierda, con lazos con mucha gente importante de la izquierda mexicana, y en eso llega a México León y Betty Rabinovich, dos judíos de izquierda que tuvieron que salir huyendo de Francia. Ellos eran polacos, pero fueron a Francia, por su militancia política tienen que venir. Él tiene un hermano en México y los invita a venir. Lo importante de ellos, aparte de su valor propio, tenía su propia compañía. Ella era la importante en esa compañía, Betty, y el marido llegó a esa compañía después, pero lo importante, la primera actriz, hija de los dueños, era ella. Ellos son padres de Fanny Rabel, la grandísima pintora mexicana de la familia de los Fridos, muy amiga de Frida Kahlo. Bueno, ya, fíjate que el nombre se me olvidó. Y también de la otra hermana era periodista, también muy importante, y ellos por un tiempo, pues digamos, renovaron el teatro yiddish en México, y se presentaban en el Teatro de Artes con obras más, digamos, más profundas, y otra vez levantaron digamos, la audiencia en ese teatro. Pero pues poco a poco la gente tenía que, aparte, miren, esas hermosas fotos me las prestó su nieta, que es una actriz que se llama Paloma Aldrich, una actriz, ella me prestó las fotos. La nieta retomó el trabajo de los abuelos. Estas fotos también me las presentó, están sus abuelos en diferentes obras, que ella ya no sabe ni qué obras eran, pero las fotos son muy bonitas. También el Teatro de las Artes, estas son diferentes obras que se presentaron, y Leonid Sokolov, que también era un actor americano, venía a ayudar. Y empieza el ocaso del teatro yiddish en México. Son varios los motivos por los que el teatro en México se termina. En primer lugar, la poca audiencia. Digamos, actores tenían que trabajar arduamente y luego presentar las obras. Luego la pugna comunitaria de qué tipo de obras hay que presentar, que siempre vivían ellos preocupados si les iba a gustar al público o no. Otro problema era la competencia. Empezó el cine y era más barato, era más accesible, y entonces ya los jóvenes de la comunidad que podían haber ido al teatro ya no querían ir al teatro, querían ir a ver a Jorge Negrete y a los grandes actores mexicanos, y las películas gringas, que esas se presentaban por todavía más. Pero el teatro con esos actores, digamos, feneció, pero estos, digamos, directores de teatro y actores se convirtieron en maestros de la comunidad, en el deportivo, en las escuelas, daban clases, y por un tiempo pequeño se siguió el teatro en yiddish. En eso no me voy a meter, porque sí hay gran riqueza y hay actores que todavía viven y me reclaman que por qué no hablo de ellos, pero es otro tema. Y hubo teatro en yiddish en el deportivo, teatro yiddish en teatros también, actores jóvenes que se querían dedicar a eso. Pero en general el teatro yiddish pasó rápidamente. Cuando presentaron el diario de Ana Frank, primero se presentó en yiddish y luego cambió al español. Inclusive María Teresa Montoya también presentó, pero ya en español, con la actriz judía Rebeca Unikel, que es tía de Mónica. Ella representó el papel de Ana en el teatro, digamos, normal, no en el teatro yiddish, lo presentó en español. En el deportivo siguió viendo teatro en yiddish,
y luego pasó al español, pero yo creo que estos actores dejaron una impronta en la comunidad, porque el teatro sigue siendo de gran significancia, tiene un gran significativo, y hay muchachos, hay un como concurso de teatro en el Deportivo, el teatro, sea temas judíos o no, pero el teatro sigue vivo en México. Y yo lo que quise fue rendirles un pequeño homenaje a estos actores que tanto hicieron por el teatro. Bueno, esta escogió una música del teatro. Esta canción es de Itzik Manger, otro grande de la literatura, y era una obra de teatro que se presentaba, que es el judío, el pequeño judío con su violín, y presenta toda la orquesta, y fue también una obra muy presentada en muchos escenarios y también se hizo después una película. Pues muchísimas gracias a mi hermosa audiencia. Gracias a José y sobre todo gracias a Rómulo que se levantó temprano para podernos ayudar. Hasta luego. Muchas gracias, Nati. De verdad que es fascinante este tema que tú has estudiado, y pues que nos habla también de una realidad pues familiar, ¿no? Que también es parte de esa extinción quizás, que ya esas troupes, ¿no? esos grupos de familias que hacían teatro, ¿no? Como en otras áreas del arte, como en el flamenco, como en artes tradicionales, donde toda la familia está involucrada, ¿no? Y es una entrega y un sacrificio que ninguna persona contratada quizás puede hacer, ¿no? Entonces, pues, un mundo entrañable que tuvo conexiones con el cine mexicano, con la vida social en México, y pues las temáticas ya vieron que son increíbles, que han trascendido a la cultura universal, como el book. Así que hay que acercarnos al teatro yiddish que Natalia ha estudiado. Pueden leer su artículo en el libro de Mujeres Judías en México. Ahí también hay pues un resumen de lo que ella ha investigado. Y ¿qué otra recomendación nos harías para quienes se quieren acercar al teatro? La literatura es enorme, ¿no? Es enorme, depende de las épocas. Hubo, por ejemplo, Franz Kafka, era un apasionado del teatro yiddish y siempre le recriminó a su papá no haberle enseñado yiddish. Él iba y se metía ahí con los en Praga para ver el teatro yiddish. O sea que hay muchas cosas, muchas sorpresas por rescatar. Gracias Natalia. Pues nos despedimos, vamos a continuar con la jornada y gracias a todo el público que ha estado aquí con nosotros.